Libertópolis presenta a Marta Yolanda, Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. Bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les habíamos anunciado, hoy nos acompaña el licenciado Leonel Toriello, quien es el candidato que encabeza el listado de diputados por la ciudad de Guatemala, el distrital, el distrito central. ¿Estoy en lo correcto, Leonel? El distrito central, es decir, la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala. El municipio de Guatemala. Pero bueno, ya empezamos a conversar, así que démosle oficialmente la bienvenida al candidato a diputado por la capital, por el municipio de Guatemala, Leonel Toriello. Leonel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leonel, como comentábamos hace unos minutos, pues Jorge y yo lo conocemos de tiempo atrás, particularmente su carrera en el periodismo. Siglo XXI, pues existe gracias al trabajo, entre otros suyos, o Siglo XXI como tal existió y fue por lo menos el diario que a mí me dio la oportunidad allá a mediados del 98 de iniciar mi carrera como columnista, y por eso lo tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y conocemos también su trabajo en la Asociación de Amigos del País, pero probablemente no todos nuestros oyentes lo conocen. Entonces yo quisiera que les comentara a nuestros oyentes acerca de su trayectoria para comenzar esta conversación. Adelante. Muchas gracias, Marta Yolanda. Sin embargo, permítame decir que prefiero ser sencillamente considerado un ciudadano más, un ciudadano que en este momento ve con beneplácito la crisis por la que está atravesando nuestro sistema de partidos políticos. Y digo que lo veo con beneplácito porque era, a mi juicio, un sistema político farisaico, un sistema aparentemente democrático, pero que en el fondo estaba diseñado para inhibir la auténtica discusión política en Guatemala. Era un sistema en el que más que contrastar ideas entre un partido y otro, entre una opción política y otra, se prestaba básicamente a promover figuras cuya ideología y programa no estaban muy claros y a quienes se vendía como quienes vende una nueva marca de jabón, ¿verdad? Ese sistema creo yo que está en una crisis muy profunda. De hecho, pienso que está frente a su debacle final, y eso nos debe de alegrar a los guatemaltecos, porque si bien esa crisis representa peligros, que los representa, también representa una oportunidad para que el juego de las ideas se introduzca al juego político y realmente ahora de veras empecemos a hablar de nuestros auténticos problemas. Leonel, ¿en qué basa su análisis de que finalmente este sistema, que vamos a coincidir, un sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, que ojalá esté usted en lo correcto y estemos viendo el fin de ese sistema o el principio del fin, porque el fin vendrá cuando finalmente se cambie, valga la redundancia, y para eso es importantísimo el papel que van a jugar los próximos diputados, el próximo Congreso. Pero, ¿cuáles son los hechos en los cuales basa el juicio de que estamos ya viendo el principio del fin de este sistema de incentivos perversos? Le voy a hacer una reseña resumida de cómo veo yo la evolución del sistema. Y lo voy a hacer a partir de Arzú, a partir de la firma de la paz. Nuestro sistema formal de partidos políticos fue una especie de entente a la fuerza entre las dos fuerzas en pugna durante el conflicto armado interno. Por un lado, una derecha que de alguna manera podemos decir que ganó militarmente el conflicto, en el fondo no era democrática, era una derecha que temía la auténtica discusión política porque esta es una sociedad muy desigual, una sociedad consiguientemente
muy inestable políticamente. Es una sociedad en la cual esas desigualdades y la abrumadora pobreza en que vive la mayoría de la población de la República hacen que sea posible que surja por ahí un Chávez con cantos mesiánicos de que va a resolver las cosas repartiendo lo ajeno, y de pronto tengamos una dictadura de izquierda. Entonces la derecha, desconfiada de que una auténtica democracia nos pudiera orillar a tener un régimen al final como el de Venezuela, introdujo ciertas características al sistema de partidos políticos que en el fondo aseguraban que quien tenía más dinero ponía al presidente. Ese fue el origen de nuestro sistema político que se está derrumbando hoy. Es decir, una derecha que creó un sistema mediante el cual podía comprar presidentes. La izquierda, por otro lado, nunca fue democrática, la izquierda guatemalteca. Y entonces no le molestaba tanto esta característica antidemocrática del sistema, y creo yo que en algún momento pensó que nos podíamos enfrentar en Guatemala a una situación en que la izquierda iba a aprender el juego de la derecha y les iba a ganar el juego, como casi está a punto de suceder ahorita. Digamos que de alguna manera Sandra Torres representa un intento de la UNE de utilizar el sistema mercantilista para ganar el poder político. De hecho, antes de esta debacle final, habían realmente tres grandes titiriteros. Digamos que las grandes fortunas de Guatemala eran el primero, el original. Posteriormente, los generales o ex generales y ex oficiales del ejército que decían que ellos habían ganado la guerra. Y finalmente, la exguerrilla. Estas tres fuerzas entraron a este sistema farisaicamente democrático o falsamente democrático y dijeron: vamos a poner presidentes, para lo cual hay que invertir publicitariamente en una figura. Y así primero la derecha con dineros legales y los otros grupos crecientemente con dineros ilegales empezaron a promover sus figuras como quien promueve, decía al principio, una marca de jabón. Ese es el sistema que está en crisis ahorita. Los vehículos electorales del gran capital y de los exmilitares están fuera de la escena. Solo queda la maquinaria electoral de la izquierda, pero una maquinaria electoral diseñada para esa especie de política transaccional en la que dame tu voto y te doy tu bolsita, ¿verdad? Es el mismo juego de antes, pero por actores distintos. Y es un sistema que no permite la discusión real de nuestros problemas. Ahí es donde yo veo la esperanza, la oportunidad, aunque por supuesto tenemos que vencer primero el peligro de que con ese mismo sistema se encaramen al poder los que después no lo quieren dejar. ¿Y cómo propone usted, Leonel, y su partido, si llegan al Congreso de la República, los suficientes diputados para tener presencia dentro del próximo Congreso, cómo proponen el resolver esta crisis y que no vaya a ser que caigamos de la sartén al fuego? Bueno, la idea es un meteoro, dijo Voltaire. Si finalmente permiten que las ideas entren al juego político, pienso que el ciudadano guatemalteco, como el ciudadano de cualquier parte del mundo, finalmente empieza a hacer que la razón se imponga. Yo creo que para hablar realmente de los problemas de Guatemala hay que abordar el terrible problema de la pobreza generalizada de nuestras mayorías. Nosotros hemos construido una república o hemos permitido que se forme y se consolide una república que no es una república para todos los ciudadanos. Y de ahí se derivan todos los demás problemas, incluyendo el peligro de que los ciudadanos en un momento dado desesperados opten por un nuevo Chávez o por una nueva Chávez y terminemos todos inmersos en una dictadura oprobiosa de la cual sabemos que es muy difícil salir. Hay que salir a un costo humano muy alto. Entonces, hay que atajar ese problema principal. ¿Cómo atajarlo? Hay que ver la historia. La historia demuestra que la prosperidad generalizada solo la produce un sistema de economía de mercado. Pero ojo,
los académicos y los políticos con frecuencia pasan por alto que ese sistema ha funcionado en sociedades que son relativamente homogéneas en su punto de partida y que no han funcionado bien en sociedades muy desiguales. Tenemos, por ejemplo, ahorita Sudáfrica, que ya cumplió un cuarto de siglo de haberse sacudido el apartheid y que todavía hoy tiene problemas de corrupción, tiene problemas de insatisfacción social y de inestabilidad política y una dictadura de partido que son precisamente producto de que ese capitalismo moderno que caracteriza el mundo desarrollado no se ha logrado hacer en Sudáfrica, porque no lograron dar un punto de partida relativamente homogéneo. Sin embargo, en la historia vemos cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se generó el primer milagro económico moderno porque Abraham Lincoln proporcionó a la mayoría de sus ciudadanos desposeídos lo que yo llamo una dotación patrimonial fundacional. Él dijo, después de haberle arrebatado un gran territorio a México, cualquier ciudadano que quiera un pedazo de tierra para trabajarlo directamente, el gobierno de Estados Unidos se lo va a dar. Y efectivamente, a través de una ley que logró pasar hasta que entró en guerra civil con los sureños, porque los sureños se oponían a esta idea, él logró pasar unas leyes que se llamaban The Homestead Acts, que básicamente le entregaban una caballería de tierra a cualquier jefe de familia que estuviera dispuesto a irse a trabajar la tierra directamente, si vivía 5 años en ella. Era su propiedad. Con eso se repartieron entre 1862 y 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, 1.600.000 propiedades a jefes de familia, que representaban en ese entonces para la población de Estados Unidos algo así como 1 de cada 5 o de cada 6 familias de Estados Unidos. Creó una sociedad de granjeros, una inmensa clase media de consumidores que a su vez dieron paso a un mercado grande en el que surgió el comercio y la industria pujante de los Estados Unidos. Y Lincoln no hizo más que estudiar lo que habían hecho en Roma después de las guerras púnicas. Los generales que habían conquistado gran parte de los territorios que estaban en torno al Mediterráneo tenían un problema político cuando ganaron las guerras. Tenían un montón de soldados y no tenían cómo pagarles. Entonces hicieron lo mismo. Les dieron tierras y sembraron de granjeros a toda Europa. Y en realidad el primer milagro económico mundial ocurrió en esa Roma imperial, cuando esos soldados o ex soldados se volvieron granjeros, pequeños propietarios, consumidores. Roma empezó a desarrollar una economía monetaria profunda, sistemas inclusive financieros que hoy confundiríamos con los sistemas bancarios modernos, comercio a grandes distancias y en gran escala de trigo, vino, aceite, salsa de pescado, en fin. Era una economía sorprendentemente moderna porque se había creado una base de consumo muy grande, una clase media inmensa. Y entonces, sin que todavía se llamara capitalismo ni economía de mercado, empezó a surgir ese milagro económico mundial. América Latina, por el contrario, hizo como querían los sureños que hubiese hecho Abraham Lincoln en Estados Unidos. A Abraham Lincoln le decían los sureños, no le dé parcelas de tierra a todos los ciudadanos, subaste grandes extensiones y entonces, al mejor postor, y entonces usted va a lograr primero que el Estado reciba ingresos y en segundo lugar va a garantizarse que los que compren esas tierras sean inversionistas que hagan agroindustrias. Y para la mano de obra, para eso tenemos ahí a los esclavos, le decían los sureños. América Latina siguió un capitalismo de plantación muy similar al que los sureños no pudieron imponer en Estados Unidos. Y por eso tenemos el tipo de sociedades que no terminan de arrancar económicamente en América Latina. Porfirio Díaz en México, Justo Rufino Barrios y sus seguidores en Guatemala consolidaron las desigualdades coloniales adoptando un capitalismo de plantación que es muy difícil hacerlo prosperar si no hay alguna especie de dotación patrimonial que sustituya a la que no le dimos a los ciudadanos cuando fundamos la República o cuando hicimos nuestra supuesta primera revolución liberal. Vamos
Sí, yo he cuestionado mucho a Justo Rufino Barrios, particularmente porque no lo considero que fuera liberal, sino fue un advenedizo, y los verdaderos liberales que encabezaron esa batalla, pues bueno, al final terminaron siendo exiliados en algunos casos después de que murió Miguel García Granados. Entonces, realmente el Justo Rufino Barrios escuchó campanas y bueno, alguito hizo, pero liberal no era Justo Rufino Barrios. Pero antes de que nos perdamos en un tema que me parece maravilloso, que es la discusión histórica, Leonel, y viniendo a nuestro tiempo, hoy Guatemala en el año 2019, yo he leído y pues según lo que sé, usted se identifica como un liberal clásico. Yo también me identifico como una liberal clásica. En la rama política de la filosofía me considero una liberal clásica. Y ser un liberal clásico lo que implica es promover el liberalismo o el capitalismo como tal, o sea, el derecho irrestricto a los derechos individuales. Eso lo que representa es que esa dotación de tierra ya, pues obviamente hoy no se podría dar a menos que fuera a repartir lo que está en manos de los gobernantes en nombre del abstracto Estado, porque si no sería precisamente violentar el principio básico de propiedad privada, que entiendo que usted también lo ha abordado en sus artículos. Entonces usted tiene una propuesta moderna para hacer a Guatemala un país de propietarios, porque también hay muchos ejemplos de cómo la propiedad privada es la fuente del respeto a la propiedad privada. No solo la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada es una condición sine qua non para que pueda haber progreso y creación de riqueza. Ahí tenemos también el caso de lo que sucedió en la China de Deng Xiaoping, en el caso de esta aldea donde hicieron un pacto los aldeanos y se repartieron la propiedad, y al partir de repartirse esa propiedad comunal, exponencialmente creció la producción, si recuerdo correctamente es de arroz, entre otras cosas, lo que hizo que le llamara la atención a Deng Xiaoping, y por eso él inicia algunos cambios en esa China que sigue siendo comunista, porque sigue siendo una dictadura y hay muchas regiones en las cuales lo que sigue prevaleciendo es el comunismo. Pero entonces, en Guatemala, pues tampoco tenemos la opción de venir y vayamos a invadir a nuestros vecinos y los repartimos como hizo Lincoln. ¿Cuál es la propuesta ya concreta para poder hacer propietarios sin violentar los principios que se promueven, o sea, sin violentar los principios propios de todo aquel que se siente orgulloso de ser un liberal clásico? ¿Cuál sería la propuesta para convertir a Guatemala en un país de propietarios donde, pues bueno, todos podamos progresar a partir de nuestro esfuerzo y a partir de nuestros objetivos? Mire, efectivamente, la República de Guatemala ya no tiene tierras para hacer una dotación patrimonial ciudadana por la vía del reparto agrícola. El reparto agrícola en Guatemala sería aritméticamente imposible, técnicamente regresivo y políticamente inviable. Nos conduciría a la violencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que entrarle al problema de la enorme desigualdad de una manera novedosa. Entonces yo propongo que hagamos una dotación patrimonial ciudadana a base de activos republicanos, activos que son de la República. La República tiene activos como derechos geográficos, derechos sobre su espectro electromagnético, tiene derechos sobre el subsuelo, etc. Y entonces nosotros podríamos crear una cartera de proyectos republicanos en los cuales el 49% de las acciones se distribuyera directamente a los ciudadanos y solo colocar en el mercado de capitales el otro 51% para hacer, por ejemplo, sistemas de carreteras de peaje, sistema de ferrocarriles, la industrialización de nuestro subsuelo, no solo sacar los minerales, sino que hacer los metales, un canal seco. Hay muchísimas cosas que podrían venir a constituir parte de esa cartera de proyectos republicanos en los que a los ciudadanos
3 acciones contra presentación de DPI, 2 acciones más contra presentación de número NIT para incentivar el ingreso a la formalidad económica, y con eso estaríamos empezando a crear una dotación patrimonial ciudadana que incorporara a nuestras masas desposeídas a la vida económica formal, a darles esperanza, a darles un pequeño patrimonio inicial con el cual se pudiera iniciar ese milagro económico que quisiéramos todos que ocurra en Guatemala. Y para ilustrarlo, déjenme pedirles que ustedes imaginen lo que hubiera pasado en Guatemala si Cerezo y Arzú, cuando privatizaron la energía eléctrica, la telefonía y la carretera de Palín a Escuintla, si lo hubieran hecho así. Si el 49% se lo hubieran dado directamente a los ciudadanos, que al fin y al cabo eran supuestamente los propietarios originales de esos activos, si se lo hubieran dado así, Guatemala sería otra. Probablemente muchos de los ciudadanos inmediatamente habrían ido a feriar sus acciones, ¿verdad? Habrían surgido, por más trabas que se le hubiera puesto al asunto, mercados informales para vender los derechos de las acciones, etcétera, pero por lo menos aún eso habría significado para la mayoría de la población un ingreso inesperado que se había traducido en un aumento de la demanda efectiva de todo tipo de bienes y servicios. Habría eso estimulado la producción, el empleo, los ingresos fiscales, y además alguna pequeña proporción habría conservado sus acciones y tendríamos más gente que fuera pequeña propietaria, y los que habrían vendido habrían visto eso, y en el futuro, cuando se presentara a otra ocasión para hacer proyectos de ese tipo, si reciben acciones ya no los van a feriar tan fácilmente porque saben que son la ruta para convertirse en pequeños propietarios. Entonces yo pienso que hoy en día tenemos que utilizar esas fórmulas novedosas para darle el estartazo, para hacer que arranque el motor económico en Guatemala y empecemos a crear de veras un milagro económico en Guatemala para que la gente tenga esperanza y no tenga como única salida la inmigración. Y qué bueno que mencionó lo de que habrían quienes hubieran salido a vender las acciones, porque recuerdo, Leonel, que esa repartición de tierras sí se ha dado en Guatemala y suele hacerlo generalmente los gobernantes que vienen y también ha sido un medio de corrupción, que vienen y hacen contactos con algún conocido, van, les compran sus fincas, se las compran, el valor de mercado de la finca es, yo qué sé, 1 millón, se la compran a 5 millones, la parcelan, la reparten entre la gente y luego viene la gente, ¿qué hace? Viene y revende esos terrenos. Y lo que es peor, en nuestra Guatemala, tristemente, hay ahora un grupo de gente que a lo que se dedica es a invadir tierras, venir, exigir que les entreguen tierras, les entregan tierras y una vez las entregan, las revenden y ya van viendo qué otra tierra van a invadir. Entonces hay un incentivo perverso, no únicamente para aquellos que llegan al ejercicio del poder, con todo el poder que tiene hoy el gobernante, quien lo llega a ejercer, sino también hay hasta un incentivo perverso para muchos ciudadanos que al final ellos se han corrompido también y se han convertido en tan inmorales como inmorales lo son la mayoría de los que llegan a ejercer el poder. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo el que entiendan, que entendamos la mayoría, porque sería irreal decir que lo vamos a hacer todos, siempre van a haber antisociales y oportunistas en una sociedad, que es lo único que justifica la existencia del gobierno, pero ¿cómo evitar que no termine esta propuesta incentivando parte del problema, que es la idea de que yo tengo derecho a que alguien resuelva mis necesidades? O sea, se va la confusión y que al final creo en el inexistente almuerzo gratis. Pues al fin, si algo hay que recuperar de la sabiduría ancestral, es que aquel dicho que dice, el que quiere celeste que le cueste. Es cierto que existe ese dicho, pero yo quisiera decirle que los ciudadanos de una república ya están dotados de un cierto patrimonio por ser parte de la república,
patrimonio que está a cargo de los gobernantes y que está mal repartido. Si ese patrimonio republicano de los ciudadanos se le entrega a los ciudadanos y algunos ciudadanos tontamente hacen mal uso de él, pues ese es un problema ya que escapa, digamos, a la esfera de la discusión pública. Pero lo que no escapa a la esfera de la discusión pública es que esos patrimonios nacionales, republicanos, no es que se les esté quitando a unos para dárselos a otros, son de los ciudadanos y en vez de disponer de ellos como torpemente hemos dispuesto en el pasado de ellos, les daríamos a los ciudadanos parte de ese patrimonio suyo para que ellos dispongan de la manera que les parezca más conveniente. Y si asumimos que la mayoría de los ciudadanos quizás sean poco instruidos, pero no son tontos, actuarán racionalmente. En algunos casos, los más desposeídos, los que viven en una pobreza más extrema, probablemente cedan a la tentación de vender esos activos a su vez para resolver o solventar una crisis inmediata. Porque no hemos avanzado lo suficiente en el desarrollo socioeconómico de Guatemala como para que tengan muchas otras opciones. Pero va a quedar un efecto educativo en la población, porque como le decía, yo no creo que todos los ciudadanos se desprenderían de acciones que se les dieran de esa manera, sobre todo si hacemos proyectos exitosos. Y les vuelvo a traer a colación el tema de las telefonías. Supóngase que los ciudadanos que estaban vivos cuando eso se hizo, que eran mayores de edad y que tenían su documento de identificación, si en ese momento hubieran recibido 5 acciones de lo que hoy son las telefónicas, si hubieran recibido 5 acciones de lo que hoy es la carretera de peaje, si hubieran recibido 5 acciones de las empresas eléctricas, bueno, algunos habrían vendido esas acciones obteniendo un alivio temporal, pero otros las habrían conservado y sobre ello habrían fincado un desarrollo capitalista inicial, modesto. Seríamos más parecidos a los países a donde emigran nuestros ciudadanos desesperados, porque en el fondo no ha habido ninguna sociedad de las que hoy son modernamente capitalistas que no haya contado de alguna manera con una dotación patrimonial fundacional, aunque eso se le escapa a los académicos y a los políticos cuando revisan la historia. Pero sin ir más lejos, Corea del Sur o Taiwán, que son unos de los ejemplos más recientes, partieron de una reforma agraria, que aquí en Guatemala es mala palabra, porque hemos tenido un proceso histórico accidentado y violento. Y por eso inclusive yo ni traigo a colación el reparto agrario en Guatemala. Ya aquí es políticamente inviable. Está fuera de tiempo esa solución. Pero tenemos que darle alguna solución a esta situación de que hemos construido una república bipolar. La inmensa mayoría de los guatemaltecos no se beneficia de las instituciones republicanas, no forma parte más que marginal de la economía formal y por eso nuestro progreso socioeconómico es tan lento. Tenemos que activarlo, acelerarlo y la ruta es esa. No le vamos a quitar nada a nadie, lo que vamos a hacer es disponer de manera más inteligente de los propios activos de la república. Sí, es preferible que estén en manos de los ciudadanos que en manos de los gobernantes que suelen hacer chinche y llevárselo a su bolsillo. Pero hay un punto que, y nos están dejando un montón de comentarios los oyentes que en el siguiente segmento se los voy a leer para que respondan las dudas, Leonel. Pero hay un punto en que nosotros pues tenemos años en todo pulmón, y yo diría en Libertópolis en general, de estar insistiendo que es un punto toral para que en Guatemala podamos progresar y que eso encaja precisamente entre lo que es la certeza jurídica y el respeto irrestricto a los derechos individuales, comenzando con el derecho a la propiedad, que es la propiedad del subsuelo. Esa herencia del antiguo régimen de que el gobernante en nombre del abstracto de Estado es el propietario del subsuelo ha sido uno de los principales obstáculos que ha habido para el progreso de aquellos que tienen su parcela, que tienen su pedazo de tierra. Muchos de esos pedazos de tierra con una cantidad de recursos minerales que les podrían permitir superar la pobreza y mejorar su calidad de vida, ellos y sus familiares, pero que no pueden debido a esa herencia del antiguo régimen.
con solo que se reconociera los derechos de propiedad como deben de ser y como se reconocen en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos el propietario no es propietario del polvito encima del subsuelo o la tierra encima del subsuelo, es propietario de la tierra, del suelo y subsuelo. ¿Cómo lograr superar esa idea que tienen muchos de que es el gobierno en nombre del abstracto Estado el que tiene que decidir qué pasa con el subsuelo de mi tierra, la suya o la de todos los que nos están escuchando? Voy a discrepar con usted. El liberalismo es la historia de una rebelión en contra del abuso del poder. Así nació el liberalismo. Voltaire, Rousseau, Montesquieu básicamente estaban reaccionando contra una autocracia monárquica que concentraba el poder político y económico de aquel entonces. Entonces, en el liberalismo hay cabida para combatir el abuso del poder. Este concepto de la propiedad republicana del subsuelo no es herencia del antiguo régimen. Es una reacción específicamente de un país muy cercano a nosotros, México. Durante la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917, los revolucionarios mexicanos confiscaron el subsuelo mexicano y con eso le pusieron la pauta al resto de América Latina, porque durante el Porfiriato, el sistema desbalanceado que heredamos de la colonia se consolidó, creando un desarrollo económico muy desigual. Solo las grandes empresas extractivas, extranjeras en su mayoría, en su inmensa mayoría, eran quienes explotaban los recursos naturales de México, sus minas y eventualmente su petróleo. Y por eso, sin realmente que se beneficiara la mayor parte de los ciudadanos de la República, y eso creó una reacción en contra. Es discutible y yo veo su punto como una manera de estimular el desarrollo de la riqueza del subsuelo, pero en una coyuntura histórica como la que vive Guatemala, esa es una de las principales fuentes para generar esa dotación patrimonial ciudadana, esa que no tuvimos en la fundación de la República, porque esos derechos republicanos se pueden distribuir a todos los ciudadanos y hacer de esa manera que estos grandes macroproyectos que hoy en Guatemala, casi todos sin excepción, son objetados y fruto de esa objeción surgen movimientos en contra de las mineras, en contra casi de cualquier macroproyecto, matando oportunidades de empleo, pero es porque la ciudadanía en general se siente excluida de todas esas, digamos, iniciativas que tienden a traer progreso. Si nosotros logramos, a través de esa dotación patrimonial ciudadana, hacer a la mayoría de la ciudadanía socia del proyecto nacional, socia de estas actividades que nos saquen del subdesarrollo, ya no habrá esa objeción tan grande que hay. Se podrá incentivar el ingreso de capitales a Guatemala para invertir en minas, en desarrollo de industrias metalúrgicas, así como en carreteras de peaje, así como en un canal seco, así como, digamos, en el tratamiento de aguas negras que produzcan energía eléctrica, como un proyecto que hay en Atitlán. En fin, esto es una de las formas en que como sociedad inteligentemente podemos aprovechar los activos que son de la República. En este momento a mí me parece que la propiedad republicana del subsuelo puede ser una ventaja. No estoy casado con el concepto de que así deba ser siempre, pero en este momento nos dan la oportunidad de hacer una dotación patrimonial sin tener que recurrir a la tierra, que ya no es una opción viable para Guatemala. Esa es esta de la propiedad republicana del subsuelo, es una forma. El reconocimiento de quién es el propietario. Sí, definitivamente vamos a disentir, pero como no es una discusión histórica, porque yo considero que el origen del liberalismo está en la ilustración escocesa, que es anterior a la ilustración continental, particularmente la francesa. Y más aún, debemos de recordar que al final los orígenes de toda la discusión republicana, particularmente la que tuvieron los Founding Fathers en Estados Unidos, tanto en los Federalist Papers como los Anti-Federalist Papers, es realmente remontarse a las mismas propuestas que hizo Aristóteles en su menos conocida obra,
que es la Constitución de Atenas, donde él ya presentaba un proyecto similar al que presentaron los Founding Fathers en Estados Unidos. Pero más allá de eso, tendrán en común tanto los liberales escoceses como los liberales o ilustrados, si así los quiere llamar, franceses, y los que vendrán después en el mundo, sí tienen en común ese respeto irrestricto a la propiedad. Y por ejemplo en Estados Unidos, cuando se les entregó, cuando Abraham Lincoln les entrega propiedad a los estadounidenses, no les entrega únicamente el polvito, les entrega la propiedad de toda el suelo y subsuelo. Entonces sí, considero un punto básico de alguien que es un liberal clásico, reconocer el respeto irrestricto a la propiedad de todos, no solo de los que yo se los quiera reconocer, sino de todos. Y eso ha sido parte del problema acá, la falta de certeza jurídica, que varios lo han mencionado también, Leonel. Parece que ha generado interés entre nuestros oyentes el escuchar esta conversación. Así que vamos a ir a una breve pausa, porque nos debemos también a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos pudiendo conversar hoy acá. Y cuando regresemos voy a leer los comentarios de los oyentes en lo que respecta a esta conversación muy interesante, que realmente es intelectualmente retadora, pero vamos a ir también con los oyentes y por supuesto con los patrocinadores, recordándoles a los oyentes que les dio hambre en nuestra conversación el 3x3 de McDonald's. Prueben el nuevo Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todo con papas y soda mediana, 3 tamaños, hamburguesa con 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res y 3 sabores, queso burguesa, Mac Fiesta y barbacoa, válido de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Aprovechen, por favor, a dejar preguntas para el candidato a diputado por el Partido Unidos, porque esa es una de las preguntas que nos hacían. ¿Por qué partido está propuesto, Leonel? Por el Partido Unidos, específicamente en el listado de candidatos al Distrito Central. Bueno, Leonel, vamos rápidamente a las preguntas. Veo que en Twitter lo que me están haciendo es comentando mi artículo de hoy. Muchísimas gracias. Vamos, es ingeniero, perdón la corrección, el ingeniero Leonel Toriello. Eso es porque no se quiso presentar, ya vieron. Pero bueno, y graduado de MIT, me dice Ahmed de Toriello. Me imagino que es familiar de nuestro invitado. Muchísimas gracias por esa corrección. Pero bueno, vamos rápidamente a los comentarios que nos han dejado, que son un montón. Voy a tener que retroceder bastante. Veamos. Mientras encuentro otro, le voy rápidamente con el mensaje que nos deja Lucrecia de Sáenz. Dice el primero: de hecho así sucedió con la estatal Telgua, los empleados les dieron el 5% de las acciones y casi todos las vendieron e igual se quedaron, y hace una carita triste. Esa no es la solución, y considera que es una oferta populista, y luego dice que no se haga bolas, que quite los impuestos, que den certeza jurídica y dé seguridad a los habitantes. Solo eso queremos. Adelante. Pues mire, el ejemplo de que en una sociedad tan desigual como la nuestra, los incentivos naturales del mercado no conducen al desarrollo rápido es lo que ha ocurrido con Sudáfrica en los últimos 25 años. Nosotros tenemos en Guatemala, si queremos de veras caminar hacia un capitalismo moderno, entrarle al problema de la desigualdad ciudadana tan pronunciada que heredamos de la colonia. Y una manera de hacerlo sin violentar los principios jurídicos del liberalismo, haciendo de esta una república sana y democrática, es a través de mecanismos novedosos como el que estoy proponiendo. Pienso que no hay ningún caso histórico real
en el que no se haya partido para crear el desarrollo económico de una dotación patrimonial ciudadana. Yo tengo una pregunta ahí, Leonel. En el caso que estás planteando del subsuelo, ¿se requeriría hacer una reforma constitucional o se puede hacer solo como se hizo con los TUFs en la Ley General de Telecomunicaciones? Nosotros estamos proponiendo la creación de una ley de dotación patrimonial ciudadana, mediante la cual se va a crear una cartera de proyectos republicanos, los cuales tendrán como prerequisito que el 49% de sus acciones se distribuyan a los ciudadanos a través del sistema bancario nacional de una manera sencilla y diáfana, como la presentación del DPI y la presentación del número NIT. Con ese principio van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, ese temor a que los ciudadanos vendan inmediatamente sus acciones tiene de inmediato un efecto de modernización capitalista en Guatemala. Lo que habría es, por primera vez en Guatemala, un mercado de capitales. Hoy en día Guatemala tiene un mercado de dinero, pero no tiene un mercado de capitales. Aquí la estructura tan bipolar de la sociedad, nuestra estructura tan oligárquica, hace que no haya realmente mercados de valores. Nadie aquí vende acciones de sus empresas. Hay un pequeño grupo de afortunados que más por herencia que por talento, como en otras economías más competitivas, son dueñas de prácticamente todas las empresas y no las han puesto en oferta pública, como ocurre en las economías más desarrolladas. Si hacemos este proceso de dotación patrimonial ciudadana, se va a crear un mercado de capitales en Guatemala. Va a haber gente que venda acciones, va a haber gente que compre acciones, va a haber gente que compre acciones a futuro, etcétera. De hecho, si un ciudadano anteriormente desposeído de pronto tiene acciones, puede usarlas, por ejemplo, con programas adicionales como garantía para, digamos, dar el enganche de una vivienda y quedarse comprando a largo plazo una propiedad inmueble. Este tipo de cosas harían que Guatemala empezara a despertar económicamente, que hubiese esperanza, mayor consenso social y además, sobre todo, más empleo, más ingresos fiscales y más bienestar. Tenemos varios comentarios más que voy a leer rápidamente. Bueno, primero hay algunos oyentes que preguntan si usted es el candidato presidencial porque dice que da la altura para ser el candidato presidencial. Luego tenemos también, veamos, aquí había visto yo una, Enrique Lima dice: por fin, alguien que no está cegado con las posturas de izquierda a derecha que tanto distraen a los incautos. El sistema político de Guatemala y los partidos políticos se diseñó pensando así, con pensamiento de señores feudales que ven al país como una finca donde el que paga manda, pone y quita encargados, y es relación a la crítica local o la injerencia de actores externos en nombre de una hipócrita soberanía y sentido de patriotismo distorsionado. En YouTube dicen saludos, excelente. Roland Mitri, René López Barrios saludan. Marvin Baquiax dicen: poco instruidos pero no tontos, palabras sabias. Vamos a ver si ya tengo... Le voy a contestar a uno de sus oyentes diciendo... Adelante. Efectivamente, yo no soy el candidato presidencial del Partido Unidos. El candidato presidencial es Luis Velázquez Quiroa, un hombre para variar inteligente, decente, preparado, trabajador, acostumbrado a ganarse el pan con el sudor de su frente. Es un individuo que creo que contrasta con lo que tradicionalmente hemos tenido como opciones políticas. Nació en Joyabaj, Quiché, pero es un hombre preparado, con maestrías y doctorado en universidades locales y extranjeras. Ahora, yo me metí a la política porque creo que tenemos que cambiar el sistema político. Tenemos que hacer partidos políticos verdaderos en los que en primer lugar haya ideología detrás, haya discusión política interna, foros de discusión, y que eventualmente los candidatos se elijan por sistemas democráticos internos como las elecciones primarias. Para eso me metí. Estoy poniendo mi pie en la rendija para meterme al sistema y poner mi grano de arena para transformar el sistema político. Leonel, estamos ya sobre el tiempo y voy a terminar con este comentario de Paola Fallace Ruiz para que vayamos aterrizando
brevemente cuáles serían las propuestas principales suyas Ok. si llega al Congreso de la República. Dice Paola Fallace de Ruiz, intelectualmente retadora la conversación, sí, pero vayamos a concretar la propuesta. Yo diría que yo tengo 3 propuestas básicas, por cierto, la pueden ver en www.ciudadanotorieyo.com. Ahí está la plataforma ideológica y programática que se discute al interior del Partido Unidos. Parto de un análisis histórico y llego a ciertas conclusiones. Son 3 mis propuestas básicas. La primera es desarrollar este renacer económico al que yo le llamo el Plan Pérez para Guatemala, es decir, en honor a Juan Pérez, no aquel general que anda por ahí tras las rejas. En segundo lugar, lo que llamo el método Falcone. Aquí muchos se quejan con esto de la CICIG o no CICIG, que no funcionó, que sí funcionó. Aquí necesitamos componer el sistema de administración de justicia. Y el método Falcone básicamente es considerar el sistema con 4 eslabones: policía, Ministerio Público, tribunales y sistema penitenciario. A esos 4 eslabones hay que aplicarles 3 remedios. En primer lugar, sacudir el zapotal para botar a todos los frutos podridos, ya sea por corruptos o por incapaces. Segundo, dotarlos de procedimientos modernos para que puedan realmente perseguir al crimen. Y finalmente, dotarlos de presupuestos acorde a sus necesidades. Los guatemaltecos se quejan mucho de que no sirven los jueces y que no sirve la CICIG y que no sirve esto y que no sirve el otro, pero no le damos a la Administración de Justicia más que el 2% del presupuesto nacional, mientras que le damos supuestamente al deporte y a la recreación el 5%. Es decir, las prioridades de la República están mal. Por eso quiero ir al Congreso, para cambiar esas prioridades. Y mucho de eso va a implicar meterle bisturí al organismo judicial y también probablemente a la postre nos tenga que llevar a revisar la Constitución de la República. Finalmente, mi tercera propuesta es que nosotros somos un país empequeñecido por nuestras torpezas históricas y tenemos que volver en dirección a crear la República Federal de Centroamérica. Así es que mis propuestas son 3: Plan Pérez, método Falcone y retorno a la República Federal de Centroamérica. Y terminamos con el siguiente comentario que nos deja... vamos a ver, Luis Carlos Galindo Álvarez dice: excelente ingeniero, qué capacidad de análisis y de querer abordar la cuestión política y económica, cómo da a conocer sus propuestas, gente preparada, si es la que debe y tiene que dirigir este país. Felicitaciones. Y Rodrigo Campos, Proreforma para liberar el listado de diputados. Pues bueno, pienso que ya no nos va a dar tiempo de escucharlo porque ya vamos sobre el tiempo en todo pulmón, pero quiero agradecerle al ingeniero Leonel Toriello, candidato a diputado por el Distrito Central, o sea, por el municipio de Guatemala, por el Partido Unidos. Leonel, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias Jorge y Marta Yolanda.